Muy buenas noches, amigos y amigas del 40x20. Volvemos una semana más a hablar de nuestro futsal aragonés. Una jornada en la que hemos tenido pues de todo, buen futsal del que nos gusta a nosotros, futsal del bueno. También tenemos en plena competición a nuestra selección española jugando el europeo, en el que pues bueno, tiene ya casi encarrilado el pase a la siguiente fase. Ahora hablaremos de ello y de mucho más. Comenzamos el primer bloque del programa con el segunda y primera división de fútbol sala y tenemos a nuestro experto en estas categorías, Rafa Beltrán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Aquí andamos, aquí con el fútbol sala, como siempre, ya lo sabéis. Bueno, pues comenzamos con esta segunda división, comenzamos el bloque de la segunda división con el Guanapix. ¿Qué hizo Guanapix esta jornada pasada? Pues victoria épica, yo creo que de Guanapix a la 10, que vencía por 3-4 en la pista del Avanza Jaén, en un partido en el que se le puso las cosas complicadas al equipo de Jorge Palos. Comenzaba el partido el equipo del Avanza Jaén muy concentrado, se puso por delante primero con un autogol de Mateus Lustosa en una jugada de córner, y se puso 1-0 en el 0-2, el 2-0, perdón, lo hacía Luque en una jugada de estrategia de córner y se ponía 2-0 el equipo local. Guanapix lo intentaba hasta el descanso, pero no era su momento, no era su día. Y bueno, en la segunda parte yo creo que cambió un poco las tornas, cambió un poco todo. Y bueno, pues en el minuto 27, una jugada de Adri Ortego, una jugada de falta, hacía la jugada con Juanchi, con Brasesco y ponía el 2-1. Se volvían a poner por delante nuevamente el equipo del Avanza Jaén con un gol de Báez, ponía 3-1 y ahí es cuando llegaron los mejores momentos de Guanapix a la 10, que se puso con juego de 5 y ponía el 3-2 Raúl López, y seguían insistiendo los jugadores aragoneses con el 5-4 que le daba buenas sensaciones y buenas vibraciones, y Augusto ponía el empate a 3, faltaban pocos minutos, pero entonces cambiaron las tornas, el equipo del Avanza Jaén ponía el juego de 5 y en una parada de Iván, que pasaba el balón cerca del área a Óscar Andreu, desde su propio campo ponía el 3-4 y la victoria para el equipo de Jorge Palos, una victoria importantísima y que le daba 3 puntos de oro para el conjunto zaragozano. Pues la verdad es que bueno, pues que Guanapix pues continúa con su marcha, ¿no? Continúa pues con esa velocidad crucero que le hace seguir líder, ¿no? Que al final pues bueno, creo que al principio de la temporada pues hubo un poco de duda sobre el equipo y parece pues que bueno, que ha cogido esa velocidad a crucero y bueno, creo que además es importante, ¿no? Para el conjunto de Jorge Palos el continuar líder, sobre todo pues en esta parte de la temporada que ahora pues ya no quieren perder nadie y todo el mundo quiere estar ahí arriba para los objetivos. Sí, en principio el equipo de Guanapix ahora es líder, el equipo está equilibrado, es el equipo menos goleado, no es el más goleador, pero sí es el menos goleado, que al final es lo que te va a dar la competición, lo que te hace ganar el ascenso, y la verdad es que tanto en casa como fuera está siendo el equipo más equilibrado, como estábamos diciendo, y claro, pues al final cuando tu equipo gana, funciona igual, tanto fuera como en casa, que al final la segunda división es una liga de fuera de casa, si consigues ganar fuera de casa es cuando te pones arriba, pues nada, el equipo lo deja líder y con buenas sensaciones. Si te parece, pues bueno, antes de pasar a hablar de Entre Ríos Zaragoza, tenemos el gol de Óscar Andreu, además pues con la narración de nuestro compañero de Francho Dieste. Vamos a ponerlo para que vean los telespectadores un gol de más de bella factura. Nada fácil, ¿no? De marcar, aunque esté a puerta vacía. Al final hay que estar ahí, que tener también esa templanza y esa cabeza fría para marcar el gol. Vamos con ello.
Cuidado, porque puede haber falta. El lanzamiento es bueno y el gol. ¡Gol! Desde Zaragoza, con amor de Óscar Andreu. Se encontró la portería vacía y dijo: ¿dónde la quieres? ¿Dónde la quieres? Ahí, pues ahí que va. Fijaos en la repetición. El golazo de Óscar Andreu. Pues la verdad que fue un gol de bella factura, ¿no? Que además, pues bueno, fue una remontada épica que bueno, que al final creo que en estas pistas son donde más puntos te puedes dejar a la hora de estar, pues sobre todo en la parte alta, ¿no? Cuando vas primero en la clasificación, cuando juegas en casa o cuando juegas en pistas, pues que equipos de la parte alta, pues se nota esa tensión, ¿no? Esa presión de equipos pues que juegan más del tú a tú. Estos equipos como Jaén, por ejemplo, pues que se replegan más a media pista y tal, son los equipos que más cuesta, ¿no? A la hora de sacar los partidos adelante. Sí, la verdad es que cuesta mucho. Es una competición muy complicada. Venía Avanza Jaén en una racha muy positiva y claro, pues que al final es un equipo que en su casa fue capaz de ganar a Móstoles 6-0, que le puso las cosas complicadas a otros equipos y que desde luego a Guanapix a la 10 le puso las cosas muy complicadas y que bueno, pues que allí va a ser difícil vencer. Tenemos un comentario que ponen por aquí que vaya gol y vaya narración, pelos de punta. La verdad que sí, que muy buen gol y la narración va acompañada al gol. Bueno, y pasamos ya a hablar de Entre Ríos, un Entre Ríos Zaragoza pues que ganaba 4-1 en la granja al Sala Martorell. Y bueno, pues una victoria muy importante, ¿no? Venciendo además de manera contundente en la granja. Y parece que salió a la perfección el guión planteado por Alfonso Rodríguez, saliendo pues desde el minuto a por el partido hasta desde el minuto 1, como digo. Abría la lata el conjunto zaragozano en el minuto 6 con un disparo de Jorge Tabuenca que golpeaba en Eric Castillo y acabaron en el fondo de la red. Y seguidamente, pues unos minutos magistrales hacía el 2-0 Claudio y luego el capitán Juan Muniesa, que regresaba después a una convocatoria, marcaba el 3-0. Intentaba el conjunto catalán recortando distancias, pero la dupla Tabuenca-Muniesa funcionó a la perfección el sábado en la Catedral del Futsal y marcaban el 4-1 el capitán Juan Muniesa en el minuto 14. Ojo, que el minuto 14 ya iba Entre Ríos 4-1. Entre Ríos fue claro dominador en esta primera parte y en la segunda parte, pues bueno, aunque no se movió ya el marcador y la verdad que fue muy bien gestionada por el conjunto azulón, por el partido de muchas veces, ¿no? Entre Ríos estaba esta temporada un tanto dubitativo en esas segundas partes y perdiendo puntos en los minutos finales. Sí que es verdad que esta vez supo manejar muy bien los tiempos el conjunto de Alfonso Rodríguez y bueno, pues continúa en la parte alta de la clasificación a 6 puntos del playoff. Repito, victoria muy importante para el conjunto de Entre Ríos Zaragoza porque le hace estar vivo, ¿no? De estar muy cerca de esa parte alta. Pues sí, la verdad es que es una victoria que es importantísima, porque además ahora le viene un calendario yo creo que favorable, con lo cual sumar es importante. Esta semana vuelve a jugar en casa y destacar dos cosas del partido del otro día. Me gustó, lo primero, el debut anotador y goleador de Claudio, que lleva 3 partidos y ha metido un gol. Y, necesitaba el conjunto de Alfonso Rodríguez los goles de Claudio y también el debut del juvenil, que todavía es juvenil, Sergio González, que ya lo tuvimos aquí en el programa, un chaval que tiene un futuro fantástico y que ya le da minutos Alfonso Rodríguez y en segunda división que tiene un gran mérito, como a Coque y bueno, pues a Iñaki, que también se le ha dado algunos minutos. Yo creo que está muy bien el darle minutos a esta gente tan joven que son el futuro de nuestro futsal. Bueno, antes de pasar con el protagonista de hoy, repasamos un poco la clasificación. En la parte alta, pues continúa Guanapix en el alto de la clasificación con 38 puntos, líder en solitario. Le continúa el Ejido con 35, Málaga con 34, Pinatar con 30 y Móstoles cierra ese puesto de playoff con 29 puntos. Luego continúa Barça Athletic y ahí está el Entre Ríos en la posición número 7, séptima, que con 23 puntos pues está, como decimos, a 6 puntos de ese playoff y bueno, pues a ver si intenta
hay que intentar, ¿no?, seguir escalando posiciones y a ver si pues tiene un poco de más fortuna, ¿no?, que en la primera parte de la temporada y vienen más victorias. Y pues también es importante para los chicos, ¿no?, que lo están haciendo muy buena temporada y yo creo que sería justo que por lo menos estar lo más cerca posible de ese playoff. Luego en la parte baja pues ya vemos, ¿no?, vemos a Tafa, que continúa de farolillo rojo con 8 puntos, Unión África Ceutí con 11 y luego Burela con 13 puntos. Burela, que bueno, sorprende mucho, ¿no?, que esté tan abajo en la clasificación. Pues sí, la verdad es que Burela, un equipo recién descendido, estaba el año pasado en primera división con el Buenapix a la 10. La verdad es que ha habido algunos movimientos. Bueno, nuestro protagonista, que es de Burela, nos lo podrá comentar también algunas cosas de allí. Ha habido muchos movimientos de sponsor y de cosas, y tiene los dos equipos, tanto el masculino como el femenino. El femenino en primera división está en descenso y el masculino está también en descenso en segunda división. Bueno, pues si te parece, vamos a darle ya paso a nuestro protagonista de hoy, como decimos, jugador de Entre Ríos Zaragoza. Jorge Quelle, muy buenas noches, bienvenido a este programa, a 40x20. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches. Decíamos que el otro día Entre Ríos Automatización conseguía una victoria importante porque le deja cerca del playoff o luchando por el playoff. ¿Cómo viste el partido del sábado pasado? Pues muy bien, la verdad, lo que tú dices, era importante ganar. Además, en casa pues queremos hacernos fuertes y ya pues este año ya conseguimos ganar a Ejido en casa y el otro día también otra vez en casa ganar a Martorell, un partido importante. Y bien, creo que fue un partido muy serio por nuestra parte, porque nos pusimos por delante ya en la primera mitad. Y es verdad que la segunda parte pues tampoco sufrimos en demasía. Estuvimos controlando bastante bien los tiempos del partido, estuvimos defendiendo portero jugador durante 8 o 9 minutos y tampoco sufrimos en exceso. Entonces bien, eso es lo que queremos, seguir sumando puntos y obviamente pues el objetivo tiene que ser el playoff, porque no tenemos otro, así que a seguir sumando para acercarnos lo máximo posible. Lo comentamos durante esta temporada, compañeros que ha habido tuyos de equipo, lo que hemos comentado con casi todos que me han pasado, ¿no?, que la temporada pasada sufristeis más la segunda parte de la temporada. Este año Entre Ríos ha sido al revés, ha sufrido más esta primera parte, que parecía a priori que el equipo estaba mejor armado para luchar por los puestos de clasificación. Ojalá, ¿no?, que esta segunda vuelta pues el fútbol sala os dé ese premio de poder estar cerca y luchar por esos playoffs, que creo que el grupo pues como trabaja y como juega se lo merecería como premio a estos años de tanto trabajo. Sí, al final lo que tú dices, el año pasado hicieron una primera vuelta muy buena, pero luego pues bueno, tema lesiones y así pues se fueron bajando. Entonces creo que lo importante al final, cuando se decide la temporada, es en la segunda parte de la temporada, que es en la que estamos ahora. Y bueno, creo que sí podríamos estar un poco más arriba, pero al final creo que llevamos solo un partido de la segunda vuelta, queda muchísima temporada, casi la mitad. Así que sí, está claro que hay que estar ahora bien, que es cuando se decide. Tú el año pasado estabas jugando en Burela, eres un jugador que ha sido internacional con España, has estado también en el Real Betis en segunda división, del que fuiste campeón conseguiste el ascenso. ¿Qué diferencias ves entre la primera división, en la que estabas el año pasado, a esta segunda división? ¿Qué diferencias ves entre las dos categorías? Bueno, yo las noto mucho a la hora de jugar, sobre todo no te voy a decir que resulta más fácil jugar en primera división, porque sería pues un poco hipócrita, pero sí es verdad que en segunda división hay muchos equipos pues que te presionan más, que no piensan tanto las cosas, y es verdad que en primera cada error que tienes pues te lo penalizan. O sea, en segunda pues a lo mejor hay algún error de más que no se nota tanto, y al final eso es lo que marca la categoría, ¿no?, la calidad a la hora de castigarte los errores. Pero sí que la segunda división es mucho más difícil por ese tema que te digo. Pues a lo mejor pues hay defensas que son más agresivas que en primera. En primera no tienes tanta agresividad, pero
el momento que pierdes el balón sabes que te la van a meter y en segunda pues a lo mejor de cada 10 te meten 3 y en primera te meten 8 o 9. ¿Cómo te has adaptado aquí a Zaragoza y aparte de pues la ciudad y pues el pabellón de la granja, el equipo? ¿Qué tal ha ido esa adaptación y cómo definirías, ¿no?, tu estancia por aquí, por Zaragoza? Sí, pues muy bien, la verdad, estoy muy cómodo. La ciudad me encanta para vivir, muy cómoda. Estuve también en Sevilla y era, bueno, también espectacular, pero no tan cómoda para vivir. Y, y bien, la adaptación al equipo también muy bien. Poco a poco me fui adaptando rápido. La verdad que los compañeros muy bien, muy buena gente. Y nada, con el cuerpo técnico también muy bien, me dieron confianza y todo perfecto, la verdad. No me puedo quejar. Yo te voy a hacer dos preguntas, una de fútbol sala y otra un poquito menos de fútbol sala, ¿vale? En la de fútbol sala, ¿qué te pide Alfonso? Alfonso, ¿qué te pide para el equipo? ¿Qué te exige el entrenador? Y la segunda, Bueno, y- para que no, eso, me han dicho que eres un crack en el FIFA. ¿Tú eso cómo lo llevas también? Vale, pues la primera, Alfonso, nada, pues de hecho esta última jornada, pues con las lesiones de Fran y Carlos, pues me está utilizando en el cierre, entonces pues ahí lo que le pide a los cierres, pues estoy intentando un poco suplir las bajas de Carlos y de Fran, entonces en defensa pues trabajar bien con nuestra defensa e intentar pillar los automatismos que normalmente estaba haciendo en el ala, pues ahora en la posición de cierre y nada, y en ataque pues eso, la calidad de pase para intentar conectar siempre con el pivot. Me pide que chute más a portería, que es algo que tengo que mejorar y que estoy intentando mejorar también y poco más. Y luego respecto al FIFA, le gano, no sé quién te lo habrá dicho, pero si te lo han dicho de cachondeo, yo gano bastante al FIFA. El que me lo ha dicho perdió contra ti, vamos, pues tampoco. Hombre, sí. Y bien perdido. Geray perdió 6-7-0. No. Y además en su casa. Me intenté invitar para ver si me vacilaba y qué va. Muy mal. Pero el nivel era flojo Eso del es. rival. Has sido internacional con la selección española sub-17 y sub-18. Siempre está abierta esa puerta, ¿no? Y esa ilusión de hacer las cosas bien para regresar y estar siempre en la onda de los seleccionadores. Sí, hombre, está claro. Eso es, vamos, para mí de lo más importante que pude vivir hasta ahora en mi carrera, junto con el ascenso a primera con el Burela, que ese es el top 1. Pero sí, la selección española obviamente pues es un reconocimiento muy bonito y claro que sí. Luego hablaremos un poquito con Rafa de la selección, pero ya que somos los pocos, ¿no?, locos del futsal, ¿cómo estás viendo a la selección española en este europeo? Pues muy bien, vi el primer partido, el segundo no, porque nos cogió entrenando y no pude verlo, pero en el partido muy bien. Es que a mí me está gustando mucho y con Jesús Velasco me parece que están haciendo las cosas muy bien, que da bastante libertad a los jugadores que tienen mucha calidad y bueno, está Mellado que es un crack, así que muy bien. Esperemos que logren ir pasando y a ver si tenemos suerte de traer la copa. Ya para terminar, en eso estoy de acuerdo contigo, que Mellado es un super crack. Y ya para terminar, no te hemos apretado mucho, no te hemos hecho ni quién es el compañero que más te aprieta, ni nada, ni quién es el que te hace más putadas o cosas de estas. No, hemos sido bastante suaves. Y te voy a decir una última cosita para ti. A ver, un deseo para el final de temporada, para Entre Ríos Automatización. Hombre, pues yo creo que está claro. No te voy a decir ascender, pero sí jugar el playoff. Jugar el playoff creo que sería muy bonito y me gustaría ver la granja en un playoff y sentirlo como local porque, bueno, el otro día el partido de Ejido, por ejemplo, la granja estaba a petar y disfruté mucho porque a mí me encantan esas cosas. Entonces, pues creo que en un playoff
pues también estaría muy bonito el ambiente y ya está. Vamos, yo lo sé de primera mano que una vez te metes en playoff puede pasar cualquier cosa, así que jugar el playoff y ya veremos. Pues nada, Jorge, mucha suerte en lo que queda de temporada y bueno, ya sabes que mientras estés en Zaragoza esta es tu casa, ya sabes que aquí somos la voz del fútbol aragonés y muchas gracias por participar en nuestro programa. Que vaya bien y mucha suerte. Pues nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y también por la visibilidad que le dais aquí al Fútbol Sala. Así que nada, os animo a seguir y que nos veremos por aquí. ¿Vale? Muy bien. Nos veremos. Un abrazo, Jorge. Saludo. Adiós. Chao, chao. Saludo. Pues nada, Rafa, qué importante, ¿no? Es tener jugadores además que vienen de fuera y que hablen tan bien de nuestro fútbol sala y sobre todo pues del Entre Ríos Zaragoza, ¿no? En este caso, que la verdad pues que yo desde luego siempre que tener una gran referencia con Entre Ríos, porque al final no olvidemos que es un club amateur, ¿no? Al final es un club de base que nunca ha estado en el fútbol profesional, está haciendo muy bien las cosas y bueno, pues que vengan chicos de fuera, además tan jóvenes y se adapten tan bien y tengan la cabeza tan bien asentada, pues también es muy, muy importante para ello. Pues sí, la verdad, yo en esto voy a ser... hemos dicho que es un club amateur, yo creo que también tiene una cosa muy importante, que es un club familiar. Sí. Y eso es muy importante y todo el mundo cuando viene se adapta a ese club familiar. Sé que se les trata bien a los chicos de fuera, sé que se les trata bien en el entorno, se preocupan por ello, sé que el presidente Alberto y Sergio Molina y la directiva sé que se preocupan bastante y los chicos siempre están aquí cómodos y eso es muy importante para el rendimiento. Lo que sí que es verdad que sí que hay una cosa que me preocupa de Entre Ríos este año, a partir de ahora, es la lesión de Carlos García. Carlos García tiene una lesión en el meta del pie izquierdo y va a estar unas 6 semanas más o menos de baja. Entonces es una baja importante. Si eso se le suma que Jorge Tahuenca, Fran Tahuenca, lleva unos cuantos días sin participar por lesiones, no está siendo muy continuado, pues la verdad es que las lesiones están un poquito machacando al equipo de Alfonso Rodríguez, que por ejemplo Sunta no está porque está jugando la Copa de Asia. Si se suma a eso, pues es que al final he estado mirando y solamente hay 4 jugadores que han jugado todas las jornadas. Por ejemplo, en el Sala 10 Guanapí Sala 10 hay 7 jugadores que han jugado todas las jornadas. O en el Málaga hay 9. Que el tema de las lesiones es un hándicap importante para Entre Ríos este año. Sí, la verdad que creo, además lo comentábamos lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que la temporada ya pasada ya sufrió muchísimo con las lesiones y bueno, hasta tuvo que tirar varias jornadas del Segunda División B, que a pesar de la juventud de los chicos, pues tuvieron muy buena respuesta, ¿no? Y este año, pues bueno, a pesar de tener la plantilla todavía más larga que el año pasado, al final, pues bueno, cuando te vienen mal dadas con lesiones, no hay plantilla larga que valga. Lo bueno que tiene pues muy buena cantera y muy buenos chicos preparados en el Segunda B, tanto en el Segunda B como en el juvenil, y bueno, pues eso quieras que no, Alfonso en ese sentido puede estar muy, muy tranquilo. Pues sí, la verdad es que sí. En eso, y sobre todo dar oportunidades a los de casa, que eso también es bueno y muchos chicos se lo merecen. Sí, eso es. Pues nada, acabamos este bloque de Segunda División. ¿Queréis comentar algo de la Primera División o...? No, en principio pasar a lo que es la selección española, que dar una pequeña pincelada de selección y ya pasaríamos al femenino. La selección española mañana se enfrenta a Bélgica a las 5:30 de la tarde. En Teledeporte se podrá ver frente a Bélgica, jugándose el pase a los cuartos de final. España hasta ahora lleva 2 victorias. El primer día venció a Eslovenia por 1-4 y en el segundo partido ante Bielorrusia por 0-2. Muy equilibrado y muy sólido el equipo de Jesús Velasco, pero creo que le falta un poquito de gol y eso contra Portugal, que al final es nuestro rival más duro, eso tenemos que cambiarlo porque Portugal es un equipo que aparte de todas estas cosas, es equilibrado, es sólido, cuando llega las mete y España pues no está, tiene dificultades para yo creo que es un mayor hándicap de la selección el tiro a portería y la efectividad sobre todo. Pero bueno, mañana nos enfrentamos a Bélgica, que es un rival que lo está haciendo muy bien, tiene al mago Halú,
que es un jugador de los 90 jugando en el 2026. Y la verdad es que es la estrella del europeo, que lleva 5 goles y la verdad espectacular. No va a ser un partido fácil y esperemos la tercera victoria de la selección española. Sí, además yo creo que Eslovenia y Bielorrusia creo que además son equipos que tampoco son equipos que jueguen directamente a fútbol sala, ¿no? Son equipos que yo creo que practican el fútbol pero en pista más pequeña, ¿no? Son equipos muy físicos, muy aguerridos y se cierran mucho. Yo creo que esa falta de gol también tiene que ver un poco con eso, ¿eh? Yo creo que mañana vamos a ver una España más, yo creo que estará más suelta y más opciones de jugar al ataque también, pues porque creo que Bélgica también pues tiene más armas, ¿no? que el resto de las selecciones del grupo que la toca a España en este grupo C. Sí, yo estoy contigo. Esperemos eso. Lo que pasa es que son equipos muy físicos y también en UEFA se permite más que en la primera división en España, y primera y segunda, y hay mucho más juego duro. El otro día tuve la posibilidad de ver el Italia-Portugal. Pues Portugal recibió, yo no había visto una cosa casi igual, de verdad. Tremendo. Pitaron 6 faltas, pero es que hicieron, yo creo, 25, porque es que es una cosa increíble. Sí. Y claro, si se permite ese nivel de exigencia, de dureza, pues bueno, pues hay que ponerse a ese nivel de dureza, no nos queda más. No, está claro. Tendrá que luchar la España de Jesús Velasco con eso y contra todo pronóstico, ¿no? A priori, pues bueno, mañana al final, pues bueno, es líder de grupo España, tiene mañana el último partido de clasificación, que a priori, pues bueno, si gana ya pasará como primera de grupo. Y luego, ¿qué camino le espera a España? ¿Tiene que enfrentarse con alguna selección rocosa en la siguiente fase o...? Bueno, en principio, a los cuartos de final faltan 2 grupos por definir, que son el C y el D, que se juegan mañana y el viernes. Pero vamos, los cuartos de final, hay una que es Armenia-Croacia, que es porque Armenia ha sido primera de grupo del grupo B. Ese sería nuestro rival de semifinales. España en cuartos de final, si todo va bien, que España es primera, sería o con Italia o con Hungría. Italia es un rival que a nombre parece muy bueno, pero lleva unos años un poquito más abajo. Y los últimos enfrentamientos. No, ya no tantos. Entonces, los últimos enfrentamientos que ha habido España e Italia, pues ha vencido España, inclusive uno hace poco que se celebró en Italia. Y bueno, pues yo creo que es un rival que para cuartos de final es un rival al que tenemos que ganar. Yo creo que con solvencia, creo. Si Hungría, pues bueno, pues veremos. Sería una sorpresa y sería otro rival pues también muy físico, muy duro, pero yo creo que también estaríamos todavía más por encima. Y en semifinales, pues lo que digo, nos podría tocar Armenia o Croacia, y en la final solamente sería con Portugal, competir con Portugal en la final. La otra semifinal, si todo va bien, si todo va como tiene que ir, lo normal, quiero decir, sería un Portugal-Francia, que es un duelo de calidad y físico contra calidad y físico. O sea que veremos a ver. Esa semifinal sería muy bonita. Para eso todavía queda un poquillo. Vamos a esperar. De momento toca ganar mañana, que no lo va a poner nada fácil la selección de Bélgica. Y bueno, pues ya la semana que viene seguiremos analizando lo que ocurra con nuestra selección. Así que nada, Rafa, bueno, pues vamos a pasar de bloque, vamos a llamar al jefe a ver si está por ahí, a ver si ya ha venido. Ahí lo tenemos. Muy buenas noches, Francho. Aquí estamos ya preparados. Pues nada, yo os dejo ya aquí con todo preparado para el femenino, que ya sabéis que yo estoy aquí ahora pluriempleado, no, ya triempleado. Le hemos quitado la L. Rafa. Muy bien, nos vamos. Dejamos a Francho y a Carlitos. Venga. Pues a ver si aquí hay cortinilla o no hay cortinilla. ¡Opa! Toma, cortina, estoy yo. Don Carlos Pena, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Que voy con el chip del fútbol, que Jandro nos hizo las cortinillas, no le ha debido dar tiempo a hacer las cortinillas del fútbol sala. Bueno, ya las hará ya. ¿Qué tal? ¿Qué me puedes contar de esta jornada pasada donde vivimos un maravilloso derbi? También, pues bueno, con polémica, como viola, como tiene que ser, ¿no? Un derbi aragonés en la segunda división. Guanapís Aldelis, que salió como vencedor de ese duelo. Y bueno, pues un partido que yo lo pude ver
antes de narrar al Guanapís, al masculino, y un partido con mucha igualdad que se definió por detalles, mínimos detalles en la pista. Sí, yo creo que el principio del partido, quizás el Entre Ríos automatización salió con un poquito más de, no sé, de brío a lo mejor, o con más decisión, ¿no? De llevarse los 3 puntos, pero yo creo que coges todo el cómputo general del partido y a mi parecer fue superior el Guanapís al de Lis. Al final es un equipo que tiene muchísima calidad, lo está demostrando y bueno, yo creo que por poso en la categoría y por estar, yo creo, mejor plantado en pista el equipo de Nano Modrego, o en este caso este fin de semana que estuvo Inés por la sanción de Nano, yo creo que estuvieron mejor. Yo vi un Entre Ríos automatización un poco nervioso, no sé cómo decirlo, un poquito previsible, ¿no? En algunos casos, y yo creo que en esos metros finales pues no aunque dieron guerra, presentaron sus credenciales y demás, yo creo que el conjunto de Sergio Molina no intimidó tanto como yo me lo esperaba o me lo podía esperar, pero la verdad que yo creo que justo vencedor el Guanapís al de Lis. Ojo a ver qué decimos, porque luego nos atizan, ¿eh? Eso es. Ya tú sabes. A ver, a mí me gustaría aclarar. Nosotros hacemos un programa de información del futsal, de visibilidad del futsal, que para nosotros es muy importante. Lo llevamos haciendo desde hace muchos años, muchos años. Y a ver, somos una herramienta, no somos otra cosa. Y ni vamos en contra de unos ni de otros, ni nos caen mejor unos ni mejor otros. Tenemos nuestros colores, lógicamente, nunca los hemos escondido, además. Yo, sabéis que soy del Guanapís al de Lis en el femenino, lo sabe todo Dios. Pues he sido la voz del club ahora, pues en estos momentos, por cuestiones de la televisión que coinciden, pues me gustaría estar más de lo que puedo estar. Pero vamos, somos un programa blanco, que no del Real Madrid, que por cierto va perdiendo. Estarás contento, ¿eh? Mucho. Y dicho esto, Carlos, no, es que quería puntualizarlo porque es que parece como que aquí dice las cosas y hay personas que tienen, no sé, un trasfondo, que le ven los 3 pies al gato siempre. Que no. Que sí, estamos aquí para pasárnoslo bien, para hablar de futsal, para divertirnos, para que los clubes tengan un altavoz y para hacer casa común, que es que nosotros remamos en pro del fútbol sala aragonés. Y me da igual ya. Es que lo tenía que decir, si no lo digo reviento. Perdonar, ¿eh? Luego me atizará Rafa, me dirá, ¿me has dicho esto y tal? No, es que permitirme la licencia es que lo tenía que decir, si yo lo digo reviento. Pues eso, que aquí somos casa común de todo el futsal aragonés. Dicho esto, victoria de las chicas de Guanapís al de Lis, un partido precioso, de los que hacen afición. Y además tuvo momentos, hubo unos minutos que sí que es verdad que hubo como mucha tensión, porque hubo varias faltas con alguna jugada. Una medio tangana. Sí, pero dices, joder, pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Al final, a ver, lo bonito, quiero decir, que ahí sí que puedes ver, ¿no?, la tensión con la que están jugando las jugadoras. Sí que es verdad que también pues había jugadoras ex de un equipo que estaban jugando en el otro, y entonces pues claro, pues al final eso también hace que pueda haber hay un batiburrillo elegante. Por cierto que me alegré muchísimo de ver a Alba otra vez en la pista, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no la veía y es una extraordinaria noticia el volver a ver a Alba en el 40x20. Tuvo además una ocasión. Sí, aparte tuvo una ocasión de portería. Dicho esto, pasamos un tupido velo, nos vamos con las chicas de Alagón, del System Cars Alagón, que estuvieron a punto de hacer la gran hazaña.
Pues sí, cayeron por la mínima en casa por 3-4 contra Lianco Rubí. La verdad que Rubí, pues todos sabemos, ¿no? La calidad que tiene el equipo, viene de donde viene, que viene de haber descendido de la primera división. Y sí que es verdad que lleva unas semanas el conjunto de Pedro Ducar jugando muy bien y rozando las victorias, ya con la victoria que consiguieron en tierras catalanas y luego, pues bueno, una pena, yo creo que es porque falta ese puntito, ¿no? Ese ese fondo de armario, ¿no? Tener alguna jugadora más que pueda aportar ahí un pequeño salto de calidad para poder terminar, ¿no? Los partidos con victoria, pero si el equipo sigue así, no sabremos si lograrán llegar a la salvación o no, pero yo creo que conseguirán más puntos. El equipo yo creo que lo está mereciendo en estas 2 últimas jornadas, cayendo por la mínima en los partidos y bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien. De momento han ido enderezando el rumbo, que era lo importante. La verdad es que esa victoria para ellas fue una forma de quitarse esa mochila, ese peso que llevaban y de hecho, pues bueno, están demostrando que poco a poco ya le van cogiendo el tono a la categoría. Bueno, como nos decía la jugadora de System Casa Aragón, para ellas son una familia y esto es un premio. O sea, que tampoco están obsesionadas con mantenerse, ¿no? en la categoría. Pero de momento, pues bueno, pues yo de las cosas muy difíciles a todo un Rubí, que yo creo que no estaba en sus parámetros el sufrir tanto en la pista de Alagón. Pero eso habla bien de Alagón. O sea, muy bien, muy bien. Y bueno, luego está Entre Ríos, el grupo reciclante. Pues bien, Entre Ríos no. El grupo reciclante Zaragoza, César Augusta. El César Augusta de toda la vida. Eso es de nuevo una derrota. Ya van 4 y seguidas. Y bueno, si decíamos, a ver si es un bache, ahora ojo con lo que pueda pasar, porque si empiezan en una dinámica así de derrotas, puede ser una dinámica complicada, ¿no? De poder salir, ¿no? Por todo lo que hace la derrota en la cabeza de un jugador y una jugadora. Plantilla hay. Yo no sé ya si ocurre algo o no ocurre algo. O sea, con esto quiero decir que no sé nada, ¿eh? O sea, no te vas a hacer un partido. Luego me van a atizar a mí, que me van a decir, tú, sabe algo, no sé nada. Entonces, al final, cuando los equipos entran en una barrena así, también es complicado salir. A lo mejor le está costando meter gol. Entonces, cuando a un equipo le cuesta meter gol y recibes uno, ya tienes que luchar contra corriente, pues si te entran las prisas, los nervios, y luego pues recordar que es un equipo que también tiene mucha jugadora joven y que tiene que coger todavía lo que es experiencia en la categoría de saber jugar, de saber llevar los tiempos del partido o los momentos en los partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo pues necesita, ¿no? Buscar y obtener una victoria para poder revertir esta situación que no creo que sea buena para el equipo. Bueno, de momento 4 derrotas consecutivas para las chicas del grupo reciclante César Augusta. Yo estoy seguro que lo van a sacar adelante. Aún así, el colchón de puntos que tenían es interesante. Van novenas en estos momentos, pero bueno. A ver si nos pueden cuartas. Vamos a ver si nos pueden poner la clasificación. Y ya daremos paso a la protagonista. Bueno, primero sigue Liñolá a lo suyo. Liñolá, que casi empata, como dirían en mi pueblo. Casi empata. Casi empata, pero que las tienes, que siguen. No, digo que casi empata porque ganaron 9-2 al Bisontes Castellón. O sea, que la verdad que es un equipo que yo creo que lo tiene muy claro y que lo está demostrando. Cuando vino aquí a Zaragoza para jugar contra Guanapís, ya vimos esa primera parte que se pegó el conjunto catalán. Ojo, la segunda parte que se pegó el equipo de Guanapís y que le dio muy bien dada la vuelta, ¿no? al marcador. Pues ahí tenemos Guanapís, segundo con 45 puntos, tercero es Rubí con 42 y Entre Ríos que se descuelga un poquito y ya tiene 36 puntos, pero bueno, un colchón muy interesante de 9 puntos sobre Mataró.
que es el quinto con 27 puntos. Y a Yo he de partir decir que creía que nos iba a descolgar tanto el conjunto del Entre Ríos, pero sí que es verdad que ahora, pues yo creo que ya estamos viendo, ¿no? Que 3 plantillas son las que son más potentes y las que están cediendo muy poco. Y pues bueno, yo creo que sí que ya se empieza esto a. Pero queda mucho, ¿eh? Queda mucho. fracturar. Ya sabemos que en el fútbol sala hasta el último minuto o hasta el último segundo se puede conseguir aquí cualquier cosa. Como dice mi amigo Chusel Sagarra, hasta que no pasa el último cura, no remata la procesión. Fíjate, no me lo sabía. Esto es lo mismo. Novena posición para Grupo Reciclarte César Augusta con 24 puntos. Bueno, está ahí en una posición cómoda, relativamente cómoda. Esta semana que viene tenemos, rememorando la conversación, la entrevista que tuvimos con la Maga Moreno, partido contra Liñolá y le puede echar una manica. Pero será el 7, ¿eh? Hay que recordar que esta semana no hay jornada de liga. Esta semana no hay jornada, pero ya nos vamos adelantando. Está para el 7 o el 8, que cae el 7. Ya nos vamos adelantando que bueno, que Entre Ríos le puede hacer un favor muy gordo a Guanapís Aldelis y si consigue sacar un resultado positivo frente a Liñolá. Eso es. Tenemos que decir que no hay jornada esta semana porque es la Supercopa Femenina. Entonces, pues bueno, que la gente no se piense que se van de puente las chicas, ni nada raro. Pues que es un triunfo aragonés en la Supercopa. Esperemos. Entre Ríos, lo que decimos, jugará contra el Leñolá. Grupo Reciclarte de San Augusta le toca contra Sabadell, aquí en casa. O sea, repite partido en casa, vuelve a jugar en domingo a las 12. Y Guanapís Aldelis, pues la verdad que tiene también un partido interesante, visitando a el equipo de mi amigo Enrique, le vuelvo a mandar saludos, que nos ve todas las semanas. Visita a Les Glories y bueno, vamos a ver si contamos. Faltaría. Y luego el Aragón, que visita la pista de Bisontes Castellón. Así que, ¿por qué no soñar también ahí que consigan la victoria? Y vamos a ver si contamos un pleno de victorias aragonesas, que sería lo mejor. Sería fantástico y maravilloso. Pero si te parece, le vamos a preguntar a una de las protagonistas de ese fantástico partido que vivimos el sábado pasado y que tuvo faena en la portería, que también tuvo que despacharse y no estuvo relajada bajo los palos. Ale, ¿andas por ahí o no? Sí, estoy. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ahí la tenemos. Bien, ¿vosotros bien? Bueno, pues aquí ya preparadicos, como los teleñecos, para preguntarte cositas. Lo primero, bueno, esta temporada, la temporada pasada ya teníamos muy segura en la portería de Guanapís Aldelis, pero esta temporada tenéis ahí un duelo precioso, María, tú y Zarbe, o sea que la portería del Guanapís está plenamente cubierta. Sí, a ver, bueno, mientras esté bien cubierta da igual quién esté, ¿no? Al final lo que defiendes es un escudo y no tu nombre, que es lo que se dice muchas veces. Entonces, pues si juega María y juega bien, pues juega bien. Y si juego yo y juego bien, pues perfecto. Y si juega Izarbe y juega bien, pues también perfecto. O sea, la cosa es mantener la portería cero si es posible, parar todo lo posible e intentar ganar y aportar al equipo. Hombre, ahora desde luego en la portería es presente y futuro. Diría pasado por Izarbe, que parece que, aunque es joven, lleva un porrón de años. Lleva desde los 15 años jugando en segunda división Izarbe. Y yo creo que como ha dicho Francho, y esto, pues que la portería está muy bien cubierta. Yo te quería preguntar por María, yo que la conozco desde muy pequeñita. ¿Cómo ves esa progresión que está teniendo María? Porque la verdad que lo está haciendo muy bien cuando sale, lo estás haciendo muy bien tú cuando sales, que ya sabemos todo, la calidad que tienes bajo palos, pero ¿cómo ves a María? A ver, pues muy bien, al final no hay que olvidar tampoco que tiene 16 años, o sea, que es un bebé
Entonces, tú tienes que tener en cuenta que para los 16 años que tiene, lo está haciendo bastante bien. Es decir, para mí es una portera a día de hoy increíble que puede estar tranquilamente entre el top 5 de la categoría y sin despeinarse. O sea, Además, una portera que juega muy bien con los pies también, Mario. sí. Eso Hombre, es. se pudo ver este sábado que tú ocupaste la portería en la primera parte y ya en la segunda. Y la verdad es que, bueno, tuvisteis faena por un tubo, porque sí que es verdad que os pegasteis auténticos paradones. Pero María en la segunda parte, cuando más apretaba Entre Ríos, sacó la rasmia, ¿eh? Se le vio con galones en el 40x20. Sí, al final, pues es también un poco el espíritu de los derbis, ¿no? Que saca lo mejor de ti, saca ese querer ganar a toda costa y el que hagan lo que quieran, que aquí estoy yo. Y yo creo que eso es un poquito lo que sacó, lo que se vio y pues el sentimiento que transmitió a todo el mundo. Yo te quería preguntar, Alejandra, ahora que ya se ha empezado la vuelta, viendo todos los rivales, ¿cuál es el rival más complicado que crees tú de jugar en esta segunda división? Dejando de lado el derbi que ya lo hemos pasado, que para mí es derbi contra el Colo es uno de los más difíciles, tanto Liñola como Rubí. O sea, al final, bueno, aparte de equipos difíciles, hay pistas difíciles. Te diría que Ripollet no es el mejor equipo de la categoría, pero tiene las pistas más difíciles y me parece súper complicado. Rubí es un equipazo a nivel técnico individual que es increíble, pero no tiene una pista como tal complicada, como puede ser. Y lo de Liñola es que se junta un buen equipo con una pista complicadísima y la que nos va a llover ahí va a ser importante. Hay cuentas pendientes, me parece a mí, entre Bueno, el Liñola y el Guarapista de Lis. Hombre, les escocería la remontada. para mí uno de los factores por los que, aparte de que lo hicimos muy bien la segunda parte, a ella le sacó también mucho el partido de su grada. A nosotras nos ayudaba mucho más de decir, ahora que se fastidien estos, es en plan, y otra. A ver lo que nos espera allí, pero vamos, nosotros a lo nuestro, olvidarnos un poquito del ambiente y a por los 3 puntos. No sé si me toca a mí, Francho. A ti te toca a ti. Que veo ahí que estás ahí. Pues yo estaba esperando tu pregunta. Yo te iba a preguntar, Alejandra, si vais partido a partido o estáis ya mirando aunque queda mogollón Un montón. el playoff. A ver, nuestro objetivo, claro, desde el principio ha sido intentar ganar la liga. O sea, no estamos mirando el ascender ni nada. Básicamente porque el año pasado vimos que siendo segundas puede llegar un tercero que incluso es mejor que tú. Porque al final la distribución de grupos es por zonas, no por calidad ni por rivales. Entonces, pues claro, igual aquí el primero es el cuarto en otro grupo. Entonces vamos a intentar conseguir, pues, qué es lo que queremos. El objetivo es ganar la liga y para eso hay que ir partido a partido. O sea, no podemos dar por hecho ya que hemos ganado la liga y que nos va a tocar contra un cuarto y ir descolgándonos. He de decir que tal y como está es muy difícil descolgarnos ahora de ese grupo ahí, las 4 de arriba. Al final no sé ahora mismo cómo estará, pero creo que para salir del playoff son 15-18 puntos. Es complicado, pero bueno, partido a partido. Sí, bueno, realmente al final tenéis una dura pugna entre Liñola y vosotras, un pelín más atrasado Rubí, y después de la derrota de Ríos contra vosotras, pues digamos que ahí sí que se ha generado un pequeño colchón, ¿no? Y le va a tocar remar solas a las chicas del Entre Ríos, pero... Sí, pero bueno. aún así ellas también tienen colchón con Mataró. Sí, no. Si siguen ganando No y no se tienen descuelgan, colchón. yo creo que están ahí. Luego tienen colchón. Pero lo que hablamos, ¿no? Al final, la experiencia que os dio el playoff del año pasado, también te digo, yo no entiendo cómo no asciende directamente el campeón de liga de cada grupo. No, porque entonces no estás primando la excelencia en el grupo. O sea, te da igual quedar primera, sí te puede decir, bueno, sí, quedas primera y te toca contra el cuarto. Pero hostia, no es lo mismo el cuarto, yo qué sé, de Madrid
que el cuarto de nuestra liga. Ya, pues yo creo que por eso mismamente no asciende directamente el primero, ¿eh? O sea, para mí tampoco sería justo en el sentido de. Yo creo que este año igual no tanto, pero los últimos años, bueno, Carlos lo sabe y tú lo has visto, Francho, el grupo catalán siempre ha sido el grupo en el que hasta el descendido podía ganar al primero. Sí, sí. Y siempre ha sido el más ajustado y el más apretado. Y claro, luego llegabas a los playoffs y de 3 equipos subían siempre 2 de nuestro grupo. O incluso han llegado a subir 3. O sea, hubo un año que subió Tel de Peña y Rubí. O sea, suben los 3 del mismo grupo. Entonces, yo creo que por lo mismo que no sube directamente el primero, es por esa distribución. El año pasado a nosotras nos pega un baile el Chilo Eches que nos deja tiritando, y a las tienes en primera división que Sí, vamos, o sea, eso están es. las pobres mozas campando por los campos, pues bueno, intentando Pero es que hacer Pero algo en positivo, ¿no? En primera división yo creo que ya cuando subes de autonómica, y esto Alejandra lo sabe, ya cuando subes de autonómica a segunda división tienes un salto enorme. Que Brutal. Por ejemplo, ahora mismo con Avenida Aragón, con el System Cars, pero es que el salto de segunda división a primera división es mucho más abismal que yo creo que de autonómica a segunda división. Sí, sí. O sea, y más en Aragón. Porque al final en Cataluña existen 35.000 categorías entre medias y la que sube a segunda sube con posibilidades de meterse en playoffs. Y en Aragón al final pues pasamos de primera, tenemos 2 categorías solo por debajo de lo que viene a ser ya competición nacional. Entonces ya sí que se nota mucho ese salto. Y menos mal que están los filiales en autonómica, porque si no la liga sería ¿de cuántos equipos? De 5 o 6 equipos, no sería mucho más. Están 9, ¿no? 9 equipos. Y sí, pero cuenta filial son... de Entre Ríos, filial de Grupo Reciclarte, filial de Guanapis, de Epigramas. Hasta el final dices, hostias, es que están los 3 equipos filiales de los 3 equipos más potentes de la segunda división aquí en Aragón, están en autonómica. Y el resto, pues bueno, es que tiene un mérito muy grande, competir en autonómica en Aragón. Sí, sí, y luego que es lo que volvemos, al final en Aragón a nivel autonómica es bastante nivel recreativo. O sea, yo que he competido muchos años en autonómica, pocos equipos se lo toman como objetivo para subir a segunda. Es que luego también ha habido la cosa de que ha habido muchas jugadoras que jugaban en autonómica que estaban jugando también en fútbol 11. Y si ahora también sumas a que han potenciado muchísimo el fútbol 11 femenino, claro, en detrimento del fútbol sala femenino. Sí, tiene que haber un pagano. Al final siempre hay un pagano. Oye, se vio mucha tensión en el derbi, o al menos aparentemente en la tele, con las cámaras de la tele, sí que se veía que había pues bastante tensión, bastante pique, como cuentas pendientes. ¿Tú qué lo viviste desde el campo? Cuéntanos. Pues para mí ha sido de los derbis más tranquilos que hemos tenido, ¿eh? O sea, me refiero, yo recuerdo más intenso de la Copa y el de la ida, bastante más. O sea, la ida en el momento en el que nosotros vamos 6-1, nos ponemos 6-5 ahí con el agua al cuello, lo he vivido más intenso. Sí que al final pues hay los roces de un derbi, pero fue un derbi tranquilito, la verdad. O sea, no sé si es que ya después de partidos como Linyola y tal, mi listón del nerviosismo y de la competitividad y los altercados me ha bajado un poco ese listón. Y Alejandra le va al barro. Esto es así. Sí, a mí me gusta el barro, pero tampoco hubo mucho barro. O sea, sí que es verdad que la segunda parte un poquito, pero lo normal en un derbi, ¿no? O sea, tampoco hubo cosas feísimas de decir se ha ensuciado el derbi. Una de las jugadas que le hace falta Marta Ibáñez a Cintia, que se levanta Cintia, digo, hostia, la abuela... Yo he de decir que faltita, o sea, de coger así con pinzas. Entonces también entiendo un poco la reacción de Ibáñez. El barro normalmente lo soléis dejar en el clásico, con el Grupo Reciclarte. Sí, este año no tanto. Pero sí. Claro, es que al final yo he narrado medio equipo está en el nuestro ya. Intensos,
contra el Grupo Reciclarte. Bueno, de hecho Sí, es el clásico, ¿no? Siempre va a ser el clásico Sí. de nuestro futsal, es así. Ahora tenemos a Entre Ríos, pues bueno, Será me el parece que se clásico y el va... derbi, como el Exacto. Madrid. Eso es. Exactamente, se va metiendo ya y tal, pero el clásico siempre va a ser contra el Grupo Reciclarte, porque bueno, muchas jugadoras pasa como siempre, ¿no? Sus plantillas muy permeables, muchos cambios, muchos fichajes, la una ha estado, la otra ha estado. Ya te digo, yo le iba pasando datos a mi compañero Alejandro García, que fue quien narró el partido, y le decía, pues mira, Alba ha estado en los 3 equipos, ha estado en César Augusta, en Guanapís y en el Colo, digo, y tuvo una pequeña etapa en el Valdefierro de fútbol. Ah, pues espera, que lo va a citar. Sí, bueno. Yo de San Viator. Y el San Viator, efectivamente. Yo fiché a Alba el año que se asciende el año del ascenso, puede ser. O uno antes, no lo sé. Uno antes. Uno antes. Yo creo que uno antes. Igual de uno antes. Bueno, vale, la última. Que las está esperando muy bien. ¿Cuál es el techo esta temporada de Guanapís? Ya sé que vamos a decir, no, partido a partido, tal cual, pero bueno, pero vosotras sois realistas, o sea, no os chupáis el dedo. Siendo optimistas, yo creo que el playoff lo tenemos 90% asegurado. O sea, playoff lo tenemos ya, por así decirlo. Y a ver, el techo por mí sería ponerlo ya en primera, ¿sabes? Pero para eso hay que competir partido a partido. Y lo siento por la frase, pero es que al final es lo que ha dicho Carlos antes. Vamos la semana que viene a Les Glorias, Concordia, y es una pista difícil y un rival que viene con una dinámica muy positiva también. Y ojito en su pista. Además, el otro día remontó en 45 segundos a Mataró, en pista de Mataró. Hostia. Sí, y a Mataró no se le remonta fácilmente. Entonces, claro, Mataró va quintas, ellas sextas, llevan ahí 3 partidos con flechita para arriba y ojito. Ojito que nos costará. Yo le quiero hacer una a Alejandra, que yo creo que la respuesta, yo creo que sé cuál pues ya es. La última, que luego Rafa nos pone por el chat la última. Yo te preguntaría, Alejandra, ¿qué eliges? ¿Ganar la liga o ascenso? El ascenso. Yo te regalo la liga. O sea, hombre, a ver, puestos a elegir el ascenso, obviamente. Sí. El otro día con lo mágica que quedaría la copa, te queda muy maja, pero ganarla y volver otro año a segunda, habiendo mascado ahí, habiéndolo rozado más todavía que el año pasado. Pues lo mejor que haya copa y ascenso, joder. Ojalá, ese es el objetivo. Bueno, vale, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer desde aquí en 40x20. Da un besico a todas, Vale, adiós. un placer, adiós. Hasta luego. Bueno, Carlos, no había autonómica, ¿no? Esta jornada pues pasada. Me pillas este fin de semana, o sea, pues te lo busco, si te digo la verdad, he estado off total. Off total de autonómica este fin de semana. Wikipedia del... No, dice que no. No, al bloque. Pues nada, al bloque, Carlos, que me paso al siguiente bloque. Adiós. Hasta luego a todos, hasta luego. Vamos con la División de Honor y la segunda División B con Alex Oliva. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Muy buenas noches. ¿Has visto cómo somos disciplinados? Dicen, no, pasa al siguiente bloque. Ya lo he visto, ya. Bueno, segunda vez lo primero. Pues segunda vez lo primero. Cuéntame. Comenzamos con segunda vez. Pues otra vez buen fin de semana, entre comillas, porque al final teníamos mucho derbi, teníamos 2 derbis protagonizados por Cadrete y Entre Ríos el primero. Un auténtico partidazo que Cadrete se llevaba en María de Huelva por 6-5. Tuvo la victoria Entre Ríos, que eso sí que hubiera sido un subidón, ¿no? Al final derrotas en derbi a Cadrete, un equipo que está bastante por delante tuyo en la clasificación. Hubieras ascendido puestos porque creo que hay varios iguales a puntos por ahí abajo. Y hubiera sido, pues lo que he dicho, un gran subidón para Entre Ríos Zaragoza. 6-5, un resultado bien preto, bueno, por lo menos. Vemos que Cadrete vuelve a la senda de la victoria. 2 derbis seguidos con victoria. 2 derbis seguidos y pensé que está desatado. 3-8 frente a Naitasuna. Así es, siempre lo hemos dicho, ¿no? Un campo muy complicado donde conseguir la victoria se complica mucho porque
saben jugar muy bien los encuentros allí como locales, pero estamos viendo un Pinseke que luego lo comentaremos con el protagonista, un Pinseke que está dando la cara, está dando el nivel que se le pedía a principios de temporada, cuando parecía que este año no iba a ser el gran año, ¿no? Como parecía ser el año anterior. Han vuelto a recuperar lo que se esperaba de ellos, vuelven a ser el equipo que eran y mucho cuidado con Pinseke en este final de temporada. Desde luego, desde luego. Nos faltaría el otro derbi. Así es. El 6-3. partido entre Tauste y Quinto. Madre Fue un mía. partido igualado, hay que decir que fue un partido Pues, igualado donde si Quinto ves el dio la cara resultado, durante- parece que a Contebro haya pasado por encima a Quinto. Y lo que tú dices, ¿no? Así Fue es, pero bastante igualado. hay que decir que Quinto dio la cara durante mucha parte del partido, pero al final sabemos cómo es el fútbol sala y Tauste por detalles, ya no solo detalles, no la plantilla, el poderío físico que tiene Tauste, a lo que somete al rival durante los 40 minutos, es muy complicado de aguantar para una plantilla que ha ido recuperando efectivos durante la temporada, pero que para mi gusto sigue siendo algo corta. Muchos jugadores que juegan muchos minutos, Tauste lo aprovecha y se lleva los 3 puntos en un partido también complicado para el conjunto de Acontebro. Le puede penalizar un poco lo que tú dices, ¿no, Alex? Esa plantilla corta para lo que puede ser una competición tan larga a Quinto. Sí, tanto como Tauste, yo te diría, perdón, que era Cadrete, como Quinto, a lo mejor son las plantillas más cortas, igual no tanto como efectivo, pero como jugadores que disputan la mayor parte de los minutos, han ido ambos recuperando poco a poco los dos. Nombrar y desear mucha suerte en su recuperación y que vaya poco a poco a Pasamón, porque un eterno del futsal que nombrábamos con muy buenas palabras la semana pasada, se le sonaba en el derbi, que esperemos que no sea muy grave y que pueda volver a los terrenos de juego cuanto antes. Pues ojalá sea así. Bueno, hemos visto también muchos resultados abultados. Lauburu, Lauburu 6-1, 5-3, 6-4 el Villa de Ribafecha. Bueno, pues vemos ya que los equipos empiezan un poco en esta fase de la temporada pues a imponerse, sobre todo a hacer bueno el factor cancha. así es, al final los equipos es a lo que tienen que jugar en este tipo de categorías. La mayor parte de los equipos no son a lo mejor de ciudades, ¿no? Que ganen de lo que es una gran ciudad, como a lo mejor puede ser Zaragoza, por parte de Entre Ríos, que es lo que puede tener incluso más en contra al final siendo un filial. La mayor parte de los equipos son de pueblos y eso pues ayuda también porque al final los pabellones se llenan, la gente se vuelca con el equipo y es a lo mejor de lo que está pasando mal también Cadrete, que ha tenido que dejar de jugar allí en el pueblo. Bueno, pues vemos la tabla clasificatoria. Lauburu, 44 puntos, 42 Pinseke, 38 Chatabe, 36 Acontebro Tauste. Nos tenemos que ir al puesto séptimo para ver al siguiente aragonés, que es el Forjas Casado Cadrete con 25 puntos. No está nada mal, lo de Cadrete, pese a la pájara. Fíjate, los últimos encuentros, 4 derrotas y un empate. Buenos Lo números. que decíamos, ¿no? Otros programas a inicios de temporada empezó muy bien, quedaba la sorpresa, creo que estaba tercero, cuarto también en la clasificación, se desinfló durante 5 o 6 jornadas, que no llegó a conseguir puntos también. El calendario que tenía era muy duro y conseguía otra vez una buena racha que le vuelve a poner séptimo. Y yo creo que los playoffs a lo mejor no es un objetivo realista, aún así estás lejos, creo que hay 7 u 8 puntos de diferencia, pero es una motivación, ¿no? Saber que estás tan cerca, por decirlo entre comillas, o de alguna manera que de los playoffs, para los jugadores de cadete puede ser también una muy buena motivación. Ahí vemos en el puesto 11º a Sala Quinto con 22 puntos, cerca del Unión, del Ribafecha, y con 16 puntos en el puesto 14º el Entre Ríos, automatización, pero muy, muy cerca de Ciérvana, del Antiguoco. Bueno, pues tal y como se planteaba hasta hace bien poco la liga, temíamos por la posición de Entre Ríos, pero parece que bueno que se está entonando y que puede salir, ¿no?, de esa zona baja de la tabla clasificatoria. Incluso vemos que ahora que veo así a simple vista la clasificación, que es el único equipo que ha perdido 2 partidos en los últimos 5 o 6 clasificados. Creo que eso también es una muy buena noticia, saber que se está empezando a coger una racha muy buena, pese a los partidos complicados que ha tenido Entre Ríos estas últimas semanas. Lo que decíamos, si hubiera conseguido la victoria este fin de semana, se le hubieran sumado 3 puntos, perdón, que lo igualarían con el que cierra el playoff, que es Ciervana ahora mismo, y pues estaría no medio salvado,
porque hay que trabajar mucho durante todo lo que queda de temporada, pero sería también una muy buena motivación saber que estás cerca de la salvación, que lo estás, que lo tienen que saber, que no está para nada lejos y que creo que es un objetivo más que realista. De hecho, es necesario que se mantenga esa plaza aragonesa en esta segunda división B. Tenemos protagonista y va a ser pues un jugador de Pinsec, un jugador franquicia. Marcos Gracia. Buenas noches, Marcos. Muy buenas noches a todos. Un placer tenerte aquí en 40 por 20. Bueno, estamos viendo el resurgir de Pinseque. Semana a semana os vemos ahí como martillo pilón, en casa, fuera de casa. Siempre, pues, compañeros tuyos que han pasado, incluso hasta el míster habla de ese juego alocado y anárquico de Pinseque, pero a las pruebas nos remitimos. Los datos son los que son, segundos y a un punto del primero. ¿Ese es el factor, el ADN Pinseque o no, Marcos? Bueno, yo creo que es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que la actitud del equipo está siendo diferente a la que era del año pasado, por ejemplo. Al final un equipo como Pinseque que tiene objetivos así ambiciosos, pues tienes que tener una mentalidad ganadora y yo creo que esto se ve reflejado cada partido. Luego también se está viendo reflejado porque creo que somos el equipo con 111 goles empatados con Ibarra, que al final en una primera vuelta marcar 111 goles es que las cosas están yendo también bastante bien. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Nuestro juego alocado, nuestras idas y venidas, y este año estamos teniendo la suerte de que esas idas y venidas están siempre acabando en gol, que hace que 4 de la plantilla estemos en torno a 20 goles. Creo que eras tú el que nos comentaba la temporada pasada que el objetivo de ascender o de entrar en playoffs lo había puesto, de entrar en playoffs, mejor dicho, porque os quedasteis a las puertas en ese último partido contra Chatave. ¿Os lo pusisteis vosotros mismos, os lo pusisteis el equipo, no fue por parte de la directiva este año? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y lo habéis vuelto a poner vosotros o ya ha venido por los cargos mayores? Bueno, yo creo que el objetivo principal es el mismo que el año pasado. Lo que pasa que viéndonos también en la tesitura de que estamos segundos a 2 puntos de Ibarra, al final es impensable pensar en algo más. Entonces nosotros a seguir la dinámica positiva que llevamos, a intentar sumar de 3 en 3 y luego a esperar a que Ibarra pierde, porque yo creo que con la dinámica que llevamos podemos dar la sorpresa e incluso a ganar la liga, quién sabe. Esperamos que Ibarra pinche. Hablabas de goles. Llevas 22 goles en 17 partidos. Números. No está nada mal. Eso te iba a decir. No son malos números. De hecho, lo hablábamos no la temporada pasada, de que a lo mejor por lo que no por lo que se te había fichado, ni mucho menos, no eres mucho más que un goleador, pero una de las cosas que se veían de cara al público era esa cantidad de goles que habías metido hace 2 temporadas. Hablábamos de que había esa sequía, entre comillas, ¿no? La temporada pasada. Este año está siendo el tuyo y de verdad de cara a puerta. Pues la verdad que súper contento este año porque sí que el año pasado tenía la excusa de que era fase de adaptación, pero este año no hay excusas. Al final, cuando te empiezas a entender más con los compañeros y luego teniendo los compañeros que tenemos que están a un alto nivel, pues al final todo es más fácil y este año pues llevo más goles que en todo el año pasado. Entonces, al final, dinámica positiva y también se ve reflejado. De los equipos aragoneses que están en vuestro grupo, ¿qué nos puedes contar? ¿O cuál es el que tú dices, pues mira, pues este sí que veo yo que nos puede echar la garra por encima, pero este otro no? ¿Cómo estás viendo la dinámica de nuestros equipos? A ver, yo creo que en la situación que está cada uno, yo creo que al final te puede ganar cualquiera. Sí que es cierto que llevamos 2 años contra Quinto que se nos está haciendo imposible ganar. Creo que llevamos 3 empates. Y bueno, luego contra Tauste, pues al final son partidos muy complicados, Cadrete también, y más con la dinámica que está llevando ahora. Y el Colo, pues mira, yo creo que está espabilando, está sacando al final puntos en casa, que es lo importante, y ojalá salga de ahí, ¿no? Al final, contra más equipos de Aragón en la categoría, mejor.
menos viajaremos. Hablando ya hacia la semana que viene, os enfrentáis a Orchatave, lo recibís en casa. Creo que si no me equivoco, solo habéis perdido un partido en casa, fue contra Picasen. ¿Cómo se espera este encuentro en vuestra casa, ¿no? En el municipal de Pinseque, ante un gran equipo que creo que va tercero justo por detrás de vosotros, como es Orchatave? Bueno, yo creo que al final es un partido más, que tenemos que salir con la misma actitud que los que llevamos atrás, porque al final si sales diferente contra estos partidos y luego contra uno más que a priori es peor, al final luego puede darte la sorpresa, pero bueno, ya conocemos a Orchatave, allí en su casa empatamos y yo creo que con la dinámica que llevamos y con la actitud que se le ve al equipo, yo creo que podemos ganar. Vamos, te diría que casi seguro, pero no quiero gafar tampoco nada, pero eso. Acuérdate de Picasen. De Picasen. Me acuerdo del año pasado porque también yo creo que era a estas alturas que jugábamos contra Picasen y perdimos y luego en la vuelta le dimos la vuelta al resultado. Me acuerdo que fue una derrota muy dolorosa porque Sí, no sí. no esperabais ese resultado y nos decía un compañero tuyo, Creo que joder, hubo macho, ¿cómo ha picado 7, esto? 8 goles en Sí, sí. 5 o 7 minutos. Yo creo que eran Sí, unos sí. 9, ¿no? Quedasteis o algo así. Que yo Uno recuerdo, nueve, ¿eh? pero fue Uno una nueve, locura. 9. Sí, Pero sí, luego sí. allí 1-9 eso. Y luego allí se consiguió la victoria por 1-7, ¿no? O Sí, también 1-8, sí. si no me equivoco. Pero Sí, sí, bueno, se devolvió bien. Y devolvisteis el esperemos que golpe. esta semana se haga también contra Orchatave, porque recordando lo que ocurrió la temporada pasada, no se perdió allí en su campo, pero se os cerró un poco la puerta, por decirlo de alguna manera, de los playoffs. Entonces esperemos que esta semana pues se consiga dar la vuelta a la tortilla, ¿no? De lo que ocurrió la temporada pasada. Esperemos que sí. Bueno, sabemos que el objetivo es claro, que lo decís vosotros como plantilla, ya lo dice la directiva, pues bueno, estar en el playoff y, ¿por qué no?, ganar la liga si pincha Ibarra. Pero ¿cuál es, y haz la última, cuál es tu objetivo personal, Marcos? Bueno, y objetivo personal, hablándolo con los compañeros, nunca he jugado un playoff y siempre me han nombrado que al final jugar un playoff es algo especial. Entonces yo creo que el objetivo así principal y más cercano es ese, ¿no? Luego si da la casualidad que entramos en playoff, que espero que sí, y tener la oportunidad de subir a segunda, pues ojalá, ¿no? ¿Os hacéis un tafa? Sí, sí. Pero esperemos hacer más puntos que ellos, sí. Bueno, a mí me gustó, ¿eh? Cuando estuvieron jugando, bueno, el último partido, el penúltimo partido que narré al Buenapis, que fue hace 2 semanas, fue contra Tafa. Un espectáculo, me refiero en la pista, ¿eh? Un montón de gente de Tafalla, súper majos, animando al equipo, y me decían los aficionados, joder, si es que no tenemos más que 2 profesionales, si estos mañana tienen que ir a currar, y tiene mucho mérito, ojo. Sí, sí, y al final siempre Tafalla siempre compite. Libres, cuidadín, Sí, sí. Decían, nuestro sitio está en segunda B con el Pinseque, en la Contebro, la Muru. Eso decían los mozos, ¿no? Pero bueno. Y es así, o sea, al final es el sitio de Tafalla, entre comillas, ¿no? Luego consigues el premio que es subir a segunda, que esperemos que lo logréis esta temporada, o que por lo menos uno de los aragoneses, que ahora mismo ahí tenemos 2 en playoff, está Tauste y estáis vosotros también como segundos, vosotros más cerca de lo que es la cabeza de la clasificación. Si una vez ya estáis en playoff, ¿se puede soñar con el ascenso? O sea, ¿se puede ver a Pinsec que el año que viene en segunda, una vez se está ya en playoff, se ha trabajado durante toda la temporada? ¿Se puede remachar esa faena? Bueno, yo nunca he vivido una situación así, pero por lo que te diría ahora, pues ¿por qué no? Yo creo que el equipo está a un alto nivel, que se ve reflejado en la clasificación, y por qué no dar la campanada, ¿no? Y ganar esos partidos, que al final son partidos de cara a cruz y te puede tocar la cara. Y eso se os da bastante bien, la verdad. Los partidos que tienen que ser locos, porque yo creo que es además como habría que jugar este estilo de partidos, ¿no? Un partido a un único partido, creo que se debería jugar de esta manera. Creo que hay que intentar volver loco el partido, hay que intentar llevarse el partido a lo que se sabe jugar, porque en el momento en el que
se os ve, ¿no? Que otro equipo intenta coger las riendas o incluso es más bajo de nivel, incluso casi os cuesta más que en partidos tan locos como con los de cabeza. Marco, gracias. Un placer tenerte aquí en 40 por 20, tu segunda vez, aquí en el programa. Y que sean, no habrá 2 sin 3. Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias, Marcos. Mucha suerte. Marcos. Bueno, Alex, muy rápidamente, división del juvenil, ¿qué me puedes contar? Pues pocas sorpresas entre comillas. Entre Ríos lograba la victoria por 1-7 ante Prineos. Guanapix lo hacía por 7-2 ante Lepanto. Nombrábamos que podía ser un partido duro, pero al final Guanapix, tras perder en ese clásico, ¿no? de este grupo 6 de la división de honor juvenil, demuestra su potencial, vuelve a demostrar que está otra vez al nivel que se le veía en los últimos años, y esa goleada a un equipo como Lepanto que venía en muy buena dinámica, aunque sigue estando abajo, está logrando puntos muy positivos para Lepanto, para su club en los últimos encuentros. Veíamos También teníamos a Ibrosala, que conseguía la victoria en Rivera. Ahora nos lo pone. Ese 7-7 de Gran Vía contra Pinseque, 14 goles. Hostia. Partidazo. Además, es que lo decimos todas las semanas, ¿no? Pinseque es a lo que juega. Allí la mayoría de las categorías intentan volver el partido loco, les sale bien en muchas ocasiones. Gran Vía es un equipo que responde a este tipo de juego. Ya hemos visto también que caía 12-8 en las primeras jornadas ante un Ebrosala, que ahora mismo está tercero, pero es un equipo al que también le gusta meter goles y se ha demostrado en el resultado. Romareda 7-2 frente al Cañiz, los colegiales que siguen pues metiéndole puntos, 4-3 de la Cigüeña frente a Izón. Parece que los dejamos ahí, como digo yo, bendecidos. Boca Ijar, pues bueno, que siga lo suyo, no ese 0-9 San frente a Juan, o sea, era un partido muy complicado para los de Ijar. La verdad es que intentar dar la campanada en un encuentro así contra los que ahora mismo creo que están cuartos, si no me equivoco, en esta división de honor juvenil, es muy complicado. Y ya pues por último, ¿no? El Almozara, que se llevaba ese partido ante Coras, también un muy buen partido de media tabla. Bueno, y lo que decías tú antes, que no lo hemos podido rematar, Ebrosala, el estadio en Casablanca, 10-3 en la pista de Rivera. Sí, Rivera no viene haciendo aún de sus mejores temporadas. Estamos viendo cómo las categorías bases se le están complicando, sobre todo la juvenil en los últimos años. No termina de sacar una plantilla muy potente para intentar dar la sorpresa y competir con lo que está en su nivel, ¿no? Ya hablando en categorías senior en la primera división. Sería un equipo más que se metería en la pelea, pero no está consiguiendo sacar la plantilla necesaria para estar al nivel de los nuestros esta temporada. Y un Ebrosala que vuelve a pisonar a su rival y dejando muy buenas sensaciones sobre la pista. Bueno, Alex, pues la semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Vamos con tercera división y autonómica con Alejandro Les. Buenas noches, Francho. Me gusta esa sonrisa picaruela. Nos reímos porque va perdiendo el Madrid 4-2. Sí, la verdad es que sí. Además, lo estaba viendo porque el Benfica necesitaba marcar el cuarto y ha subido el portero a rematar y ha metido gol el portero. Todo vaya. El gol de Mourinho. Bueno, vamos con la tercera división. Como siempre, emocionante, apasionante. ¿Y habrá caído Guanapix? Bueno, el Guanapix en autonómica no ha caído, así que no te preocupes, pero sigue intratable. Pero Guanapix, Egea, el SEA. Sí, en la autonómica. Siempre. Sí, en la autonómica ya luego confirmaremos, pero sí, los 3 líderes han ganado y por lo tanto, pues tanto Exa como Guanapix siguen con todo victorias. Pero la verdad es que en tercera ha habido varios partidos de los que no hay que dejar pasar por encima porque no es que haya sorpresas, que también, sino porque ha estado muy igualada, porque empezábamos la jornada con un Caspe 4, Compañía de María 7. Sí. Lo de Caspe es ya digno de estudio, ¿eh? Sí, por eso te decía que... Y eso que es de los pocos partidos de los que a lo mejor no hay que hablar muy determinadamente porque el marcador es más abultado, porque ha habido más igualados, pero es que al final Caspe pues, ha perdido en casa otra vez, la verdad. Otra vez. Y lo mete... A ver, no está todavía en problemas porque está, vamos a poner a 7 del descenso, pero sí que al final lo que hace no solo mete a Caspe en problemas, sino que es que Compañía María ve
la salvación un poco más cerca. Ya la tiene más cerca, por lo tanto, le beneficia. Otro partido también de estos de abajo, Daroca perdía en casa 2-3 frente a Paniza. Un partido en el que empezaba perdiendo Daroca, pero conseguía empatar en el 36, pero consiguió Paniza meter el segundo y el tercero acto seguido y Daroca pues no quería rendirse y finalmente se acercó al 2-3, pero no fue posible. Derrota de Daroca en casa que le viene bastante mal porque ahora es él el equipo que está marcando el descenso con un punto por encima del descenso, pero por lo menos sigue fuera. Luego, el Burgo, sorprendentemente, perdía en casa contra Gelsa. Digo sorprendentemente, sí, porque... Eso sí que es notición. Claro, porque si hay por sí es complicado ganar ahí, que Gelsa, que también estaba peleando, porque es que resulta que, excepto Calatayud, que ahora comentaremos, los 3 equipos que estaban en descenso al comenzar la jornada han ganado los 3. Compañía María, como comentaba, Gelsa ahora en el Burgo, y además el Burgo perdía 1-3, que no quiso bajar los brazos y marcó el segundo en el 39, pero también venció Gelsa y encima una pista tan complicada como es la del Burgo. Y como hablaba ahora de Calatayud, se le jugaba contra Ebrosala en Ebrosala que empezaba la jornada en descenso, Calatayud marcando la salvación, y Ebrosala sale del descenso por primera vez, si no me equivoco, en toda la temporada. Un partido en el que Calatayud consigue empatar en el 37, pero Ebrosala marca el cuarto y el quinto en el 38 y en el 39. Por lo tanto, Ebrosala pues sale y metemos a Calatayud. Luego tenemos Utebo Coras, que nombrábamos como el partidazo de la jornada, que se enfrentaban el tercero y el segundo. No defraudó, porque Utebo empató a 3 en el minuto 35, pero acto seguido, Manu, el chino Franco, marcó el cuarto y definitivo gol. Por lo tanto, Coras sigue la estela de Zafán y venció 3-4 una pista muy, muy complicada como es la de Utebo. Zafán hacía los deberes ganando 5-3 a Borja. Ainzón perdía en casa 6-7 contra Pirineos, que aunque parezca que Pirineos tenía que ganar, Pirineos está con bastantes bajas ahora mismo, ya sea por sanciones o lesión, y al final ganar una pista como Ainzón es muy complicada. Y finalmente Boca Ijar perdía también en casa 2-3 contra el Cañiz, pero un partido que tenía controlado Ijar, que ganaba 2-0, y el Cañiz remontaba el partido marcando el empate a 2 en el 39 y acto seguido el tercero. O sea, en un visto y no visto le dio la vuelta al marcador y se lo llevó. Esto que hace que, como comentaba, Compañía Gelsa y Calatayud están en descenso, Calatayud con 11, Daroca y Ebrosala marcándolo con 12 la salvación, y en la parte alta, pues como observamos, tenemos a Zafán con 40, Coras 37 y Pirineos, que ha vuelto a recuperar esa tercera posición debido a la derrota de Utebo y a su victoria. Lo que observamos es que la parte de arriba pues está muy, muy apretada, pero es que la de abajo... Con Utebo, no nos olvidemos del Utebo. Claro, es verdad que ha perdido este fin de semana, pero sigue ahí metido. Sí que es verdad que si este año tuviésemos ese playoff, daría más guerra todos los equipos, pero al final solo sube uno y sí que es verdad que está un poco lejos, por decirlo así, porque está así a 7 puntos, pero bueno, queda toda la segunda vuelta, con lo cual puede pasar de todo. Y este fin de semana tenemos un Zafán Pirineos, primero contra tercero, y en la parte baja, sí, y en la parte baja tenemos un Daroca Gelsa, por lo tanto vamos a tener que hablar la semana que viene. Bueno, a ver si nuestra Wikipedia andante del futsal aragonés, el señor Rafa Beltrán, nos gestiona una entrevista con los chicos de los wikis de Gelsa, que no nos hemos tenido. Y, hombre, si somos la voz para todo el mundo. A todo el mundo, sí. hasta para sus amigos que nunca ganan la liga. ya te ha dicho por el chat que cuentes con ello. Venga, pues entonces quedamos con eso. Vamos con la autonómica. Así es. Teníamos el partido Gurrea contra Jaca, que no se pudo disputar por las nevadas que tuvimos este fin de semana. Tuvieron complicaciones a la hora de poder llegar al partido, por lo tanto no se pudo disputar. Zaragoza Unión vencía 6-0 al límite. Boscos caía derrotado por 2-5 contra Villafranca. Ya el efecto del entrenador se ha terminado. Cambio de entrenador, hombre, pero les ha durado, Hombre, es que ha durado sin perder 3-4 partidos, claro. Luego, la Almonzada Torrollones 6-0. A ver, fue un 6-0, pero no es porque marcaran 6 goles, sino porque se tuvo que suspender el partido, pues porque al final, pues como contamos,
Torrellones, pues el tiempo climático y demás, con lo cual bajaron pocas personas y entonces, claro, al final no dio para poder jugarlo del todo bien hasta el final, por lo tanto la Almozara se lo lleva 6-0. Pastriz vencía 5-2 a Coras. Peña la Murga vencía muy contundentemente al último de la clasificación. Bueno, al penúltimo, en este caso, Peña la Murga 15, Cabrete 0, bastante abultado el marcador. Poco que decir, dos equipos que están con objetivos diferentes y con dinámicas muy, muy diferentes. Y como comentamos, Guanapix sigue indiscutible. Venció a Calasanz por 1-6 en un partido en el que parecía más complicado a la hora del descanso porque iban 0-2. Incluso Calasanz se puso 1-3, pero nada más marcar el 1-3 Calasanz, puso una marcha más Guanapix y ahí ya fue imparable. Martillo pilón, demoledor. La individual que tienen los jugadores es un punto extra que tienen. Pues al final, si comentábamos que Manu pues está jugando en tercera siendo de segunda B, pues es que al final Guanapix tiene jugadores que han jugado Campeonato de España siendo juvenil. Sí que hay que decir que este fin de semana no jugó Óscar, porque como bien sabéis estuvo jugando con el primer equipo que encima marcó el gol. Pues ya tienes otro jugador que añadir a la lista, pues Saúl, que también lo tuvimos la semana pasada en el tramo de segunda división, pues al final son jugadores que quieras o no, te van a marcar la diferencia en esta categoría y bastante holgado. Al final, pues como vemos, Saladí va primero con 12 puntos, seguido, o sea, con 36, perdón, 12 partidos, 12 victorias, 36 puntos, seguido por Peña la Murga, y ya después tenemos tanto a la Almozara como Zaragoza Unión. Este fin de no hay jornada, se deja para los aplazados porque ha terminado la primera vuelta, con lo cual también podrá haber variaciones porque juega Peña la Murga contra Jaca. Claro, con lo cual Peña la Murga ya puede alejarse del resto de competidores en caso de ganar porque en ese segundo puesto. Y además de eso tenemos el límite Palomeque, que puede ayudar a Palomeque a meterse más arriba. Peña la Murga, como comentábamos, con Jaca, que puede pasar dos cosas. O que la Murga se escape o que Jaca se vuelva a meter en ese tramo que ha estado durante bastante parte de la temporada, porque además tiene también el aplazado este fin de con Gurrea y Guanapix contra Coras, que veremos. Vale, pues como vemos, pues pasamos al siguiente grupo. Al grupo del ESEA, que Sí, y además este fin de teníamos como el otro día que entrevistamos al de la Almunia, comentábamos que había un Exea Muel que podían aprovechar para ese segundo puesto sobre todo, y así fue. Exea vencía 6-2 a Muel, al descanso 2-2, pero Exea fue muy superior. ¿Qué pasa? Que la Almunia no fue capaz de aprovechar ese pinchazo de Muel. Quiere decir, no ganaron, pero tampoco perdieron por lo menos. Claro. Bueno, claro. Puntico. Sí, esto es. Empataron a 2 en una pista, eso quiere decir, muy complicada como es la de Alagón. Al final fue un partido muy igualado de principio a fin. Luego teníamos Lumpiaque 3, Epila 6, Villa de Quinto 4, Figuerolas 3, Villa de Mayén 11, 4 Tauste, partido con bastantes goles por parte de los equipos, sí que es verdad que Mayén más. Y luego los partidos a destacar son Pinseque Azuara, que era el equipo que marcaba la salvación, con Azuara, que era el del descenso. Pues Pinseque ganaba 4-2, el equipo que está salvado ganaba 4-2, y le dio la vuelta al marcador a Azuara y se lo llevó por 4-5 en el minuto 39. Esto es bueno porque Azuara se acerca, malo para Pinseque porque no se aleja, pero es que dentro de lo menos malo ahora veréis que es que Almonacid ha vuelto a perder otra vez, 4-7 con Peña la Unión. ¿Por qué digo que es lo menos malo? Porque al ganar Azuara, Pinseque, la salvación está a la misma distancia. Es verdad que está más lejos, o sea, está a 3 puntos del penúltimo, pero por lo menos sigue a 5 de Pinseque, que dentro de lo malo es lo menos malo, aunque tiene que meterse caña porque es que está a 5 puntos. Y esto hace que Exea siga con 13 de 13, 39 puntazos, seguido por Muel con 30 y con ese empate de la Almunia tiene 29. Ya comentaremos, porque la jornada siguiente ya nos avisó el de la Almunia que tenían contra Exea el principio de la segunda vuelta, con lo cual ya... Tenía el Turmalet, nos dijo. Claro, ahora, y el cuarto va a Villa de Mayén con 23 puntos, y es verdad que tiene un partido menos, que este fin de semana lo va a recuperar contra el Lumpiaque, que en caso de ganarlo se acercaría a la Almunia, sí que es verdad que se pondría a 3 puntos, pero recordemos que en este grupo solo el segundo entra a playoff. Y finalmente por el grupo 3, pues haciendo un repaso rápido, se suspendió el Maestrazgo Sarrión, Más de las Matas vencía 9-4 a Mosqueruela, Andorra 6-3 al Balate, Favara perdía en casa 2-4 contra Castellseràs, Alcoriza vencía 7-1 a Aliaga Turística, la verdad es que bastante abundante el marcador,
porque Aliaga se haya vuelto a meter arriba, pero vemos que Alcoriza va con todo. Este año quiere que sea su año. Sí que es verdad que tiene Altiplano arriba, porque Altiplano ganó 2-4 a Montalbán. Claro, tiene solo una derrota. Ahora mismo Altiplano está con 30 y Alcoriza con 22, pero en este grupo no se para este fin de semana por haber acabado la primera vuelta, sino que se vuelve a empezar la segunda vuelta y tenemos un auténtico partidazo para empezar la segunda vuelta y es Altiplano contra Alcoriza, primero contra segundo. Dos opciones: o Altiplano se escapa por completo y ya se va a 10 puntos, 11 de diferencia, o Alcoriza gana y se pone a 5. Al final tiene ese margen de error porque como solo ha perdido un partido Altiplano, pues podemos decir que tiene un margen de error. Sí, pero puede matar la liga, ¿eh? Totalmente. Sí, totalmente. Pasó prácticamente igual la semana pasada cuando hablábamos del Zafán Cora, sí que es verdad que con menos distancia, pero sí que es verdad que viendo un poco cómo va la autonómica, a ver, no hay que poner la mano en el fuego, pero yo creo que los 3 equipos que van líderes están bastante ya holgados. Sí, porque muy, además... Muy encarrilada, no vas a decir definida, pero muy encarrilada. No han perdido. A ver, es verdad que al final es muy difícil ganar todos los partidos de la liga. Ya se acabó la primera vuelta con todo victorias, pero claro, con esa superioridad a la que estás ganando los partidos, Exea ganándole al segundo 6-2, Wanapix el día que le venció a Peña la Murga le venció con 15 goles, es que al final la superioridad de los primeros es muy grande. Bueno, pues creo que tenemos ya a un protagonista y vamos a tener a 2. Igual a lo largo de lo que queda del programa pues aparece el segundo. De ese partido, de ese derbi que se va a dar en el norte de Aragón, en este caso en el Sarrablo, entre Peña la Murga y Jaca. Vamos Así con es. Alex Garolo. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Pues hemos tenido incomparecencia por parte de Peña la Murga de momento, que dicen por el chat. Está acojonado Soco. No lo sé. ¿Qué ha pasado hoy? Si la incomparecencia también es el sábado, también les vendría bien. No, que tenemos ganas de jugar los dos, estoy seguro. ¿Ya habéis calentado el derbi tanto que ya ni quieren aparecer en el programa? ¿O cómo va esto? Llevamos tantos años sin jugar ya que no sabemos ni cómo calentarlo, yo creo. Yo creo que debe ser por el paquetón de nieve que os ha caído, que debe de haber algún tipo de problema de conexión por lo que están intentando, ahora están intentando recuperarlo. Derbi que siempre ha sido muy intenso. Sí, bueno, la verdad es que siempre pues hemos tenido un poco de rivalidad sana entre Jaca y Sabiñánigo, pues somos un poco los pueblos rivales, pero vamos, a fin de cuentas somos todos amigos, los que no hemos jugado en la Murga han entrenado con Jaca o viceversa, o sea que a fin de cuentas luego seguro que nos echamos una cerveza y seguro que nos lo pasamos bien entre todos. Bueno, iba a haceros una pregunta a los dos, pero bueno, viendo que estás tú, quería saber cómo afrontas este partido, viendo que ambos equipos lleváis una dinámica bastante diferente. Vosotros no ganáis desde el 29 de noviembre y la Murga ya lleva 2 victorias seguidas. ¿Cómo afrontáis este partido? Sí, la verdad que llevamos dinámicas un tanto dispares. La Murga empezó un poquito peor y nosotros empezamos bastante bien y ahora ellos han metido más caña al acelerador y nosotros nos hemos venido un poco abajo. En los últimos 3-4 partidos hemos perdido partidos por desconexiones de 5 o 10 minutos y nos han metido pues 3-4 goles y nos ha perjudicado bastante, la verdad. Además, tema de lesiones, también somos un equipo que vamos muy, muy lastrados. La mayoría de partidos vamos con 1 o 2 cambios porque 2 de nuestros jugadores, pues de los demás experimentados, han tenido graves lesiones de larga duración. Pero bueno, somos un equipo competitivo y creo que podemos hacer frente a cualquier equipo de la categoría. Mira que ya tenemos comparecencia. Lo has mentado tanto que ya está aquí. Juana Rudy, Soco. Buenas noches, ¿qué tal? Míralo. Desde el barrio industrial de Jaca. Ahí, preparadico para... Bueno, pues comentábamos que hacía tantísimo tiempo que no se disputaba este derbi que ya los que pintamos canal ya ni nos acordamos. ¿Cómo lo vais a vivir los de la Peña de la Murga? Con mucha ilusión, la verdad. Hacía años que no había un derbi. De hecho, yo va a ser mi primer derbi oficial. Porque... Oye, ¿cómo os va a responder la gente? ¿Al derbi? A tope. Yo creo que el pabellón va a estar a rebosar, hasta la bandera. Estoy convencido. Tienen ganas. ¿Vais a llevar mucha gente o no? Las 2 escuadras, ¿eh? ¿O la gente os responde a lo largo de la liga?
Sí. Nosotros en Sabiñánigo, por esa parte, no tenemos queja. Sábado tras sábado el pabellón está hasta arriba. ¿Y en Jaca En cómo Jaca va también la estamos muy cosa? agradecidos. La afición, la verdad, que responde. Estamos muy contentos de que tienen el pabellón también ahí en Jaca y esperemos que siga así. Y si viene alguno de Jaca Sabiñánigo, también estaremos más que agradecidos de tener un poco de apoyo. Sí, yo iba a pedir que algún llamamiento a la afición, pero he visto que está tan metida con los equipos, prácticamente no va a hacer ni falta, y más siendo un derbi. Y quería saber, creo que el objetivo que tenéis cada uno, al final Peña la Murga viene de descender y creo que tiene como objetivo ascender. Y Jaca, pues como hemos comentado, empezó muy bien la temporada. Puede que también tenga ese objetivo de playoff, ambos equipos. Sí, la verdad que nosotros en Jaca pues es uno de los objetivos que nos gustaría, pues sobre todo de cara a la afición, de mostrarles apoyo que nos ha dado durante todas estas temporadas. Luchar por algún playoff estaría bastante bonito, la verdad. Lo hemos puesto un poco así entre comillas con el equipo, pero claro que nos gustaría, sería uno de los principales objetivos, sí. Por nuestra parte, el objetivo es claro, ascender. La idea era luchar por el primer puesto, pero estos chavales de Guanapis están fuertes. Eso os quería preguntar, ¿cómo estáis viendo la liga, este grupo de tercera, donde estamos viendo, pues bueno, jugadores en competiciones más altas que recalan en equipos de tercera división? Eso hace que el nivel, lógicamente, se incremente, mucha juventud. Sí. Vosotros que ya tenéis el culo pelado de jugar en estas categorías, ¿cómo estáis viendo la liga? Y el nivel, sobre todo. Yo el nivel lo veo bastante... Por orden. Primero el del barrio residencial de Sabiñánigo y luego el del barrio industrial de Jaca. Venga. La verdad que la categoría autonómica está muy, muy bonita. Yo creo que hay muchos equipos ahí en mitad de tabla que estamos compitiendo, pues no es como años pasados que teníamos al Burgo que enseguida se disparó y ya no había esa competitividad porque solo pasaban los primeros. O sea, yo creo que hay más competitividad y eso está demostrando desde el principio que todos los equipos luchan por lo suyo. Creo que la liga está bastante bonita en ese aspecto, la verdad. Sí. Sí que es cierto que igual hay un poco de diferencia entre el primer clasificado y el resto, y yo creo que todos los equipos son un poco conscientes de ello. Entonces, estamos ahí 4 o 5 equipos luchando por mantenernos en el playoff, yo creo. Aunque bueno, en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Podrían tener una mala racha, pinchar 2 o 3 partidos. Yo ya se lo he dicho a mis compañeros, si ganamos todos los partidos, todos. Hay que ganar todos, claro. ¿Quién sabe? Sí, la verdad es que, como bien comentabas, al final Guanapis no ha perdido, con lo cual tendréis, como bien dices, ganar todo. Y quería saber, tanto del punto de vista de Jaca, que ya competió el año pasado, ¿qué diferencia ve del año pasado con este, tanto lo que es la propia liga como en su equipo? Y Sabiñánigo y Peña la Murga lo mismo, ¿qué diferencia hay entre esa tercera división y esta autonómica, tanto en modo de liga como de tu propio equipo? A modo de liga, yo creo que este año nosotros somos uno de los rivales a batir, me da la impresión. Y el año pasado, por ejemplo, pues ibas a cada pista a sacarte las castañas del juego y luchabas, pero el nivel se nota, la verdad, de tercera autonómica. Pero sí que creo que eso, que este año nuestro rol ha cambiado. De que ya que el año pasado tenías que remar, ibas a contracorriente, tenías que adaptarte al ritmo del otro equipo, este año creo que la gran mayoría de los partidos son los otros equipos los que tienen que adaptarse a nosotros. Desde nuestra parte, pues un poco la competitividad de todos. Es verdad que Guanapis está un escalón, como dice Soco, un poco más por encima, pero yo creo que del segundo al 7º, 8º puede pasar cualquier cosa. Al final es un poco lo que le da la gracia a la competición. Y en cuanto a nuestro equipo, pues como te comentaba, estamos bastante mermados tanto a nivel de jugadores como entrenamientos. Por ejemplo, yo solo entreno los viernes porque trabajo fuera de Jaca. Este nivel vamos un poco, pues seguramente peor que los demás equipos, que el Intersala, que el Almozara, que el propio la Murga. Yo creo que vamos un poco más atrasados y con ese hándicap en nuestra contra, la verdad. Pero bueno, seguimos compitiendo, estamos luchando todos los partidos
y en ese sentido pues es bonita la competición, la verdad. Oye, una pregunta, esto ya es de alparcerismo, ¿eh? ¿Cuántos jugadores de Jaca hay en la Murga y cuántos jugadores de Sabiñánigo, de Sami, hay en Jaca? Ahora mismo yo creo que estamos todos de nuestra zona, pero vamos, ha habido ahí un remis de siempre de uno con un lado, otro por otro. Siempre hemos tenido un jugador en un lado, otro en otro, pero ahora parece que estamos cada uno en su casa. Sí, ¿y vosotros, Soco? Nosotros igual. ¿No Son tenéis- todos de Sabiñánigo, excepto 3 chicos que somos de Sallén de Gallego. El resto son todos de Sabiñánigo. ¿Y los de Jaca? Algunos Todos, de fuera y tal, pero son de Sabiñánigo. ¿Y los de Jaca, todos de Jaca? Sí, sí, así es, todos somos de Jaca. Oye, hostia, eso sí que es identidad, ¿eh? Va a ser un derbi total. A ver, mojaros. Aquí queremos porra, queremos resultado. ¿Cómo va a quedar la Vale, cosa? Venga. Yo digo un 2-4 para el estanco, venga. A venir arriba, Soco, a venir arriba. Se ha venido arriba. Yo Bien veo un fuerte, 4-1 a favor de la Murga. Vienen fuertes. ¿Cómo quedáis vosotros? 4-1 a favor de la Murga, veo yo. Hola, joder, pues tú tampoco te has quedado atrás, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a quedar con estos resultados. Y esperemos que vuestros objetivos, ya que, como bien habéis dicho, esta liga tiene la suerte de que no solamente el primero, sino que luego el resto de los que estáis participando, los que estáis compitiendo, tenéis esa posibilidad del playoff, que yo creo que apaña bastante la liga, porque si no, en el momento en que se escapa uno, como pasó el año pasado con los chicos del Burgo, pues ya la liga pierde todo el interés. El que está abajo, pues se jode, el que está arriba, pues sabe que no va a poder hacer nada más, con lo cual la competición pues se desluce. Yo creo que para vosotros eso es algo, es un plus, ¿no? A la hora de poder competir y de mantener las expectativas vivas hasta el final de la temporada. Sí, así es. Tienes algo por lo que luchar, un objetivo. Que eso Sí, está totalmente. bien. Que eso Sí, está bien. Eso es, totalmente. Sí, al final se pierde el interés. Bueno, pues os deseamos que el derbi sea sano, saludable, que lo disfrutéis tanto vosotros en el 40x20 como los aficionados en el pabellón y que el tercer tiempo sea lo más largo y amistoso posible. Cuenta Vale, con ello. Un abrazo a los dos, que venga bueno. Un Gracias. placer, que vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Pues derbi que se recupera, ¿eh? Con el descenso de la Murga y bueno, y ese Jaca, el estancado que está ahí, pues queriendo darle vidilla, ¿no? Brillo a la competición. Insisto, es muy importante la recuperación de ese puesto de playoff, porque si no es que se desluce mucho. Yo creo que ahí ha sido un acierto de la federación. Sí, además también es verdad que hace un par de años, si no recuerdo mal, se hizo hace 2, de los 3 grupos, y esos 3 grupos, los 2 primeros hacían de cada grupo, jugaban una fase de ascenso, otra liguilla, y el resto una de descenso, pero claro, si te tocaba en la primera fase un grupo flojico y vas a la fase de ascenso sabiendo que no vas a hacer nada y tampoco competías por nada porque solo subía uno, y si eras muy bueno y te tocaba un grupo complicado y te metías en la fase de descenso, quedabas primero en tu fase de descenso y ibas pues, también sin hacer nada. Así que esto al final, pues los equipos de media tabla tienen algo por lo que competir, un plus extra como han comentado, y es algo muy beneficioso para la competición. Bueno, pues la semana que viene, don Alejandro Les, más y mejor. Un abrazo. Entonces, hasta luego. Muy rápidamente, vamos con nuestras selecciones. Vamos con Rafa Beltrán. Hola, Francho. Pues cortito y al pie, como Julián Álvarez. ¿Ha Aunque metido hoy gol, no ha Julián? hecho... No, hoy no ha metido. Lleva 9 partidos y mete el gol. Pero vamos, no pasa nada, pero estás contento que ha perdido el Madrid, que eso está Por contento. supuesto. Y si ya ha perdido el Barcelona ya No, el vamos. Barcelona, el Barcelona ha ganado. El Barcelona ha ganado. Ah, no, me cago en la leche. Sí, sí. Y el Atlético de Madrid también ha perdido, o sea que 1-2. Había perdido el Atlético de Madrid. Buah, Sí, ¿qué le vamos a hacer? qué poco dura la alegría. Todo lo que Venga, pobre. Todo lo que sucede conviene en la vida, o sea que es lo que hay. El Atlético Pero bueno, también está ganando, ¿no? 2-1. el Atlético ha empatado a 2. Ha empatado a 2. Y el Villarreal pues ha perdido tercero. Pero vamos, ya se verá más adelante porque esto es una historia. Pero bueno, pues nada, comentar solamente el tema de selecciones. Pues esta semana ha habido 2 partidos amistosos.
Ayer se celebraba el segundo partido de preparación de la selección Benjamín masculina y se enfrentaba a Romareda y empate a 5 en un buen partido del equipo de Samuel García. Y bueno, la verdad es que buenas sensaciones en el equipo Benjamín, que bueno, en abril tendrá su prueba de fuego en Galicia, que será la fase final del Campeonato de España de Selecciones. Y nada, hoy se ha celebrado en Monzalbarba el último partido de preparación de las dos selecciones femeninas, la sub-16 y la sub-14, que se van del 18 al 22 de febrero a Salou a pues, un partido amistoso entre las dos selecciones, entre la selección sub-16 y la selección sub-14, para poder probar cositas y tal que querían probar los técnicos. Y nada, ya están casi en capilla para poder ir al campeonato ahí a Salou. Y nada, desear lo mejor para nuestras selecciones y nada, pues la semana que viene más. La semana que viene más y mejor. Un abrazo. Correcto. Un abrazo. Bueno, pues vamos a finalizar este programa que comenzaban mis compañeros Héctor y Rafa en sustitución de servidor. Al final, cuestiones laborales a uno le hacen llegar como llega, ¿no? A estas lides. Agradeceros a todos y todas los que habéis estado con nosotros esta hora 45 minutos disfrutando del futsal aragonés en 40x20. Que insistimos, es importante que le deis al check de seguir en el canal, en la Grada FM, en Segundo Palo, que le deis al me gusta, porque al final el algoritmo es así de pillo, ¿eh? Cuantos más me gustas tienes y más interacciones tienes, pues más lo mueve y a más personas podemos llegar para meterles el veneno del futsal aragonés. Que lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Sed buenos. Adiós.